Bueno, cuando vimos cardiovascular, ya vimos toda la parte de cardio. Ahora falta la parte de vascular, la parte circulatoria, la parte de los vasos sanguíneos. Nuestra circulación se compone de varias estructuras que transportan sangre: arterias, venas, capilares. Esos son nuestros elementos tubulares, son un sistema de tubos que transportan la sangre a todo el organismo. Nosotros decimos que la circulación es un elemento integrador porque integra todo el cuerpo, integra todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos. Conecta órganos, conecta tejidos del cuerpo para que ellos funcionen coordinadamente. Nosotros tenemos aparato circulatorio, aparato respiratorio, aparato... ¿Otro aparato que conozcan ustedes? Sí. Aparato digestivo. Ellos son un grupo de órganos que trabajan juntos, pero dependen también de otros aparatos. Dependen de que llegue una información desde otros lugares, por ejemplo desde el encéfalo, por ejemplo desde el riñón. Entonces tenemos que tener una conexión entre todas las estructuras del cuerpo. Y eso tenemos gracias a la circulación, esa función coordinada y por sobre todo eficiente. La circulación tiene algunas funciones muy importantes para el organismo, como por ejemplo el transporte de los nutrientes. Todos nuestros tejidos reciben nutrientes a partir de nuestra sangre. Lo que nosotros consumimos se degrada por nuestro aparato digestivo, pasa a la sangre y desde ahí se reparte a todos los tejidos para que ellos cumplan sus funciones. Transporte de nutrientes hacia los tejidos es una de las funciones de la circulación. También el transporte de los desechos. Nuestros órganos, todos los tejidos del cuerpo realizan su función, su actividad, pero a la vez producen un desecho. Que se tiene que eliminar, y eso es también a través de la sangre, a través de nuestros capilares. Los capilares se encargan de eliminar los desechos del cuerpo. También nos sirve para el transporte de hormonas. En el hipotálamo se producen algunas hormonas importantes. En la glándula tiroides también, en el riñón también se producen hormonas importantes. Eso tiene que ir hasta el lugar en donde debe actuar, donde debe llevar una información. También es a través de la sangre. Entonces, estas son las funciones de nuestra circulación. Transporte, básicamente. Ese transporte nos permite a nosotros mantener un entorno apropiado de los líquidos tisulares. Es lo que hace que nuestros tejidos tengan suficientes iones, suficiente glucosa, suficientes proteínas, suficiente todo. Todo es gracias a nuestra circulación. Nuestros tejidos tienen la capacidad de adaptarse según
¿Qué función ellos cumplan? Si un tejido tiene que cumplir una función muy importante, como por ejemplo el riñón filtra la sangre del cuerpo, ¿verdad? Elimina toxinas. El riñón ayuda a regular la presión arterial. El riñón produce hormonas. El riñón tiene que hacer muchas cosas. Entonces, él necesita una vascularización importante. Él como órgano, para nutrirse, para vivir, para que no muera el tejido, necesita sangre. Y además, el riñón filtra sangre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese órgano va a recibir mucha más cantidad de sangre porque tiene mayores necesidades. Cuando un órgano tiene funciones adicionales, como por ejemplo el riñón, recibe mucho más volumen de sangre. Pero, por ejemplo, nuestros músculos, los músculos no todo el tiempo están trabajando. Cuando ellos están trabajando, ellos requieren más sangre, porque por la sangre le va a llegar la glucosa, el oxígeno, para que se produzca ATP. Por la sangre se va a eliminar el desecho, el ácido láctico que se acumula en el músculo. Por la sangre le va a llegar lo que necesita. Pero cuando el músculo está en reposo y no necesita tanto flujo sanguíneo, eso también se regula para que no se desperdicie sangre con nutrientes, desechos, la sangre. Para que no se desperdicie, se va hacia otro órgano que está necesitando más. El órgano que más está necesitando es el que va a recibir mayor circulación. Un órgano que no está trabajando tanto va a recibir una menor circulación. Siempre que haya funciones adicionales, el órgano va a requerir un mayor flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, entonces, ustedes tienen que deducir que es regulable según la necesidad. Se puede regular. Si el órgano necesita más, bueno, va a recibir más. Si el órgano no necesita tanto, va a recibir menos. Lo mínimo necesario. Estas cosas ustedes ya vieron en histología, por sobre todo. Los componentes de la circulación, las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Ellos son distintos porque ellos cumplen funciones distintas. Por ejemplo, en el caso de las arterias y las venas, las dos transportan sangre hasta algún lugar. Las arterias transportan sangre desde el corazón, desde la aorta, que sale la principal arteria del cuerpo, desde el corazón hacia los tejidos. Y desde los tejidos tenemos a las venas, que son las que van a transportar de vuelta la sangre al corazón. La pared de las dos estructuras es diferente. En el caso de las arterias vamos a tener paredes vasculares fuertes. ¿Por qué? Porque una arteria está sometida a una alta presión. Si la pared no es fuerte, la arteria se puede romper. La pared fuerte de la arteria es porque ella trabaja con presiones que son altas y tiene que ser resistente a esa presión alta. La velocidad de flujo también va a ser alta porque la presión es alta. En cambio, en las venas, ellas transportan sangre desde los tejidos al corazón, pero su pared es fina, porque las venas están sometidas a una presión más baja. Las arterias llevan sangre a presiones altas y las venas llevan sangre pero a presiones bajas.
sangre también se mueve por gradiente de concentración, de mayor a menor, de mayor presión hacia la menor presión. Por eso son las arterias las que llevan sangre a los tejidos, porque ellas tienen una alta presión y la sangre se dirige hacia los tejidos y pasa a un lugar de baja presión. La sangre también se va a mover por gradiente de concentración. Ahora las arteriolas. Las arteriolas son las arterias que tienen la capacidad de regular el flujo. Como acá les había mencionado, los órganos se van ajustando según sus necesidades. Y las arteriolas son las que hacen esa función. Ellas regulan el flujo local. Local, esa es la palabra clave acá. No es el flujo sanguíneo total. Las arteriolas regulan flujo local de cada tejido. Sus paredes también son fuertes, pero son principalmente músculo liso. Es regulable, se cierra o se abre según necesidad. Si el músculo está contrayéndose, ustedes están en la academia, el músculo se contrae intensamente, las arteriolas se van a abrir, se van a dilatar. Pero después están en la casa, en reposo, en descanso, las arteriolas se vuelven a cerrar. Inclusive ellas pueden cortar completamente el flujo sanguíneo si hay necesidad. Los que regulan el flujo que recibe un tejido, arteriola. Esa es la parte que regula el flujo local. Ahora los capilares, la función de ellos es sobre todo el intercambio. Es el lugar en donde se hace intercambio de nutrientes desde la sangre hacia las células y los desechos desde las células hacia la sangre. Los capilares sirven para intercambio. La pared de los capilares, si recuerdan por histología, es fenestrada, tiene muchos poros. Poros son orificios en la pared del capilar. ¿Para qué son esos orificios? Para que haya el intercambio, para cumplir su función también. La velocidad de flujo dentro de un capilar tiene que ser baja. Tiene que ser baja porque si la velocidad es muy alta, no hay tiempo suficiente para que haya intercambio. La sangre tiene que pasar un poco más lento, más tranquilo a nivel de los capilares, como para que se pueda hacer el intercambio. Si la presión está muy alta, la sangre va a pasar más rápido y no se va a poder hacer intercambio como corresponde. Por eso la velocidad de flujo de los capilares es baja. Luego tenemos a las vénulas, que son los que van a recoger la sangre ya usada, utilizada desde los capilares, que luego van a pasar para las venas y las venas van a llevar hacia el corazón, hacia el lado derecho del corazón. Estas son cosas que ustedes en teoría ya vieron y recuerdan. Acá tenemos a una arteria, acá tenemos a la arteriola, al capilar, a la vénula y a la vena. Si ustedes ven acá la composición que tiene cada estructura, ustedes van a ver que, por ejemplo, la arteriola tiene una capa muscular bastante importante en comparación con la arteria. ¿Por qué tienen esa diferencia? La arteriola tiene que poder contraerse para regular el flujo. Tiene que poder abrirse para regular el flujo. Las arterias no regulan flujo. Las arterias transportan sangre. Ellas necesitan tener una pared fuerte, una pared con colágeno, con elastina, que sea resistente.
Pero las arteriolas lo que necesitan es tener la capacidad de contraerse. Por eso tienen una mayor proporción de músculo. Porque es el músculo lo que se contrae. No es la arteria en sí, es el músculo de la arteriola. Ahora si vemos en el capilar es bastante básico. Prácticamente tiene solamente el endotelio y un poco de tejido conjuntivo mínimo, pero no tiene capa muscular, no tiene tanta capa de elastina y de colágeno. Porque lo que tiene que hacer es intercambio a través de los poros. Después tenemos a las vénulas y a las venas. Acá podemos ver al extremo arterial y al extremo venoso del otro lado. Tenemos a la arteria, a la arteriola. Esto que está en medio son nuestros capilares. Luego le tenemos a las vénulas y a las venas. La arteria, si vemos su composición, vamos a ver a la capa muscular bastante gruesa en comparación con la capa muscular de una vena. Arteria, alta presión. Vena, baja presión. Los capilares, las arteriolas y las vénulas están conectados. La sangre arterial llega por las arteriolas hasta los capilares. Ahí hay intercambio entre los capilares y el intersticio y vuelve la sangre adentro, o sea, líquido, y eso pasa luego a la vénula. De ahí a la vena y de ahí va hasta el corazón. No, esas ya son venas más pequeñas. No es una arteriola. La arteriola vos vas a ver más dentro de tus órganos, porque son los que dentro de tus músculos mismos. Está dentro de tu órgano. Sí. Están no tan dentro, sino que están como en la llegada del órgano. Mas aí, por exemplo, a artéria vem até aqui, por exemplo. Aí ela acaba aqui. Como que volta? Por las venas. Mas aí, se ela acaba aqui... Y al lado tiene que tener dos venas. Y esas venas devuelven la sangre. En algún punto... No caso, ela acaba aqui, vai para algum lugarzinho para ele poder ir para a veia e voltar. Por eso, a nivel de la arteria más pequeña, va a tener una conexión con un capilar y después una vénula, para que pueda volver la sangre desde tus dedos, como vos decís, hacia tu corazón otra vez. Siempre vas a tener esta estructura, porque es la única forma de la que la sangre puede volver. A nivel de los capilares, en el mismo capilar tenemos sangre oxigenada y desoxigenada. Sí, hay, por eso tiene un color así medio lila, porque se mezcla. Lo que controla la entrada de oxígeno y la salida de oxígeno. Lo que controla la entrada acá, en la arteriola, En el capilar, porque la arteriola va a mandar oxígeno y el capilar va a oxigenar los órganos y va a remover la sangre desoxigenada, que va a controlar lo que entra, lo que sale, para mandar a la las arteriolas. Las arteriolas acá, por ejemplo, en este punto, ellas se pueden cerrar. Y si ellas se cierran, los capilares no reciben sangre. La arteria puede seguir tratando de impulsar, pero si la arteriola se cerró, no llega la sangre al capilar. Ella se abre, pasa la sangre, ocurre el intercambio muy rápido, eso es, y automáticamente pasa hacia tus vénulas. Lo que va a regular, en este extremo no hay nada que regule, pero en este extremo sí. La llegada de sangre sí podemos regular. Acá, de este lado, vemos a una arteria que está viniendo desde el corazón. Podemos ver cómo en su estructura vemos
su capa externa, su capa muscular y por dentro ya su capa interna, su endotelio. Vemos cómo eso va cambiando en las arteriolas, donde la arteriola es prácticamente músculo. Tiene una delgada capa de endotelio y por fuera ya es todo músculo. Porque es ella la que debe de cerrarse en este punto para que la sangre no pase a los capilares. Normalmente viene la sangre, llega hasta nuestros capilares, ahí se produce el intercambio y pasa desde los capilares hacia los tejidos. Los tejidos utilizan esa sangre oxigenada con nutrientes y devuelven una sangre desoxigenada con desecho. Y eso luego pasa al extremo venoso. Primero en las vénulas, luego en las venas y va hasta el corazón. Esto va a suceder en todo el cuerpo. En todo el cuerpo vamos a tener esta comunicación arteria, capilar, vena. Ustedes recordarán que tenemos a la circulación sistémica y a la circulación pulmonar. La circulación sistémica es la que le va a aportar flujo sanguíneo, sangre a todos nuestros tejidos, excepto a los pulmones. Porque la circulación sistémica no llega a los pulmones. La circulación sistémica inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Entonces no tiene forma de llegar hasta nuestros pulmones. Ahora, la circulación nosotros podemos dividir, como ya dijimos, en circulación pulmonar y circulación sistémica. De toda la sangre que tiene el cuerpo, el 84% se encuentra en la circulación sistémica. El 84% se encuentra en la circulación sistémica y apenas un 16% está en la circulación pulmonar. La mayor parte de la circulación está en la sistémica. Ahora, si volvemos a subdividir esto en sus componentes, vemos que a nuestros vasos pulmonares, 9%. De la sistémica, venas, 64%, arterias, 13%, arteriolas y capilares, 7%, y el corazón, solamente un 7% de la circulación. ¿Dónde hay mayor cantidad de sangre entonces? En la circulación sistémica, en las venas. ¿No les parece extraño eso? Sí, ¿no? ¿No les parece extraño que la mayor parte de la circulación esté en la circulación sistémica, pero en las venas? A las venas nosotros le tenemos como reservorios de sangre. Reservorios de sangre. No significa que la vena almacena, guarda la sangre por si las dudas. No es que ella guarda, sino que la vena tiene la capacidad de distender su pared para recibir más sangre. La vena se distiende. La distensibilidad es la capacidad de distenderse. Las venas tienen una alta distensibilidad. Entonces ellas se distienden bastante, por eso la mayor parte de la circulación está en las venas. Cuando el corazón necesita bombear más fuerte la sangre, son las venas las que impulsan la sangre al corazón, porque ellas se distienden más que una arteria. La arteria es rígida. ¿Por qué ella es rígida? Porque tiene que soportar alta presión.
La vena no necesita ser rígida porque ella tiene normalmente sangre a baja presión. Por eso la arteria no puede distenderse tanto como las venas. Es por cuestión de la presión a la que están sostenidas. En el caso de las arterias trabajan a una presión muy alta, por eso ellas deben de ser rígidas. Y las venas trabajan a una presión menor, por eso son más elásticas, por eso ellas tienen la capacidad de tener más sangre en cualquier momento disponible. Mas aí não seria, o corpo não teria mais dióxido de carbono? Não tem mais sangue? Tiene más dióxido de carbono porque es sangre venosa, pero va al corazón y después se oxigena. É normal ter mais dióxido de carbono? Não é tóxico. Hasta una cantidad no, se regula eso. Si hay mucho dióxido de carbono, nuestro cuerpo busca expulsar. Empezamos a respirar más aceleradamente para eliminar ese exceso de dióxido. Pero las venas son más distensibles, por eso ellas pueden adaptarse al volumen de sangre. Las arterias no pueden adaptarse porque ellas son rígidas. Entonces por eso es que ellas no tienen tanta sangre como tienen las venas. Mucha es la diferencia. O sea, nuestra sangre pasa más tiempo en la circulación venosa, en la circulación, en el extremo venoso que en el extremo arterial. La sangre sale desde el corazón, desde el lado izquierdo, desde el ventrículo izquierdo, y va por todo el cuerpo y después retorna al corazón. La sangre se mueve por diferencia de presión, de mayor presión a menor presión. La sangre se mueve en el sentido de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, grandes arterias, pequeñas arterias, arteriolas, capilares. Llegó a los tejidos. Después vamos a tenerle a las venas que llevan la sangre de vuelta al corazón, aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, llega hasta el pulmón, ¿verdad? Este movimiento de la sangre desde el ventrículo izquierdo, todo este movimiento se da porque hay una diferencia de presión. La sangre tiene que tener diferencia de presión entre dos puntos para que se mueva. Si la presión fuese igual en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, la sangre no se va a mover. Tiene que haber diferencia y tiene que ser mayor presión del lado izquierdo y tiene que ir disminuyendo gradualmente hasta llegar al lado derecho. La sangre va de mayor a menor presión. Si vemos en la aurícula izquierda, nosotros vamos a ver que tenemos una presión baja, una presión relativamente baja, del lado izquierdo, empezamos ahí. La sangre acabó de llegar desde los pulmones. La sangre está con una presión baja, pasa al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con el ventrículo? Se contrae. Para contraerse la presión tiene que subir. Esto es presión. La presión tiene que subir. Lo que ustedes ven acá, cuando sube para arriba representa a la sístole. Cuando baja representa a la diástole. En cada sístole, la presión dentro del ventrículo izquierdo alcanza los 120 milímetros de mercurio. Y en cada diástole llega hasta casi cero otra vez. No confundan con la presión aórtica, porque en la aorta no puede llegar a cero de nuevo, porque si no la sangre va a pasar desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. No va a fluir al cuerpo. Tiene que mantener una presión alta, les dije yo en las clases pasadas. Entonces, en cada sístole, el ventrículo llega hasta 120
vuelve a 0. Llega hasta 120, vuelve a 0. Llega hasta 120. Nuestra aorta, como ven acá en la representación, nunca llega a tener una presión baja. Porque si tiene una presión baja, la sangre no va a fluir, va a caer hacia mi ventrículo de nuevo. Entonces la sangre tiene que mantenerse, la aorta tiene que mantenerse a una presión así, elevada. Y va a estar entre los 120 y hasta los 80. Más que eso no va a variar. Nuestra presión sistólica y nuestra presión diastólica. Es esto. Presión sistólica y presión diastólica, 120, 80 milímetros de mercurio. Luego vamos a ver, va a pasar ya desde la aorta hacia las otras arterias, desde las grandes, pequeñas y hasta las arteriolas grandes. Y vamos a ver cómo va a ir disminuyendo gradualmente la presión, pero nunca llegó a bajar totalmente. Se mantiene elevada igualmente la presión dentro de nuestras arterias. Va descendiendo, pero no llega muy rápidamente abajo. Professora, Sí, essa pressão dentro da artéria é a pressão que nós medimos com o espírito. Essas Exato. pequenas artérias. claro, ahí sí. E aí o normal dela está falando que seria de 100 a 40, no caso? Porque a gente considera como normal tipo 12 por 8. No, el 12 por 8 viene desde tu aorta, lo que vimos en la clase pasada. Cuando se abre la válvula es 80. Esa es tu presión diastólica. Y el máximo que puede tolerar la aorta sin romperse, el punto que se tiene que cerrar, 120. Eso es lo que vos visualizás al auscultar, al tomar la presión arterial. Mesmo quando, porque ele mede pela artéria menor aqui, né? Claro, mide por la arteria menor. ¿Sí, Natalia? Você quer pelas grandes, porque, por exemplo, a gente afere na braquial, que ela é cavilosa, Por isso que eu não entendi. fica no mesmo nível da aorta, que é o 120, a mesmo ramo. Sí. Sí, porque generalmente se toma de la braquial, por ejemplo. De la braquial, por eso que no es tan acostumbrado a tomar de la región del tobillo, de la región de la rodilla, porque la presión va a ser menor porque está más alejada del corazón. Mas não tem um meio para esse essa parte. Está un poco más cercana a lo que es la de la aorta, como vemos acá en el gráfico. Nuestras grandes arterias. La braquial es una gran arteria, no es una pequeña. Ah, tá. Bueno, nos quedamos acá en las arteriolas. Después de las arteriolas vamos a tenerle a los capilares. Estas dos flechas lo que nos indican son, esta es el extremo arterial del capilar y este es el extremo venoso del capilar. Extremo arterial, extremo venoso. ¿Sí? Eu não entendi muito bem, por exemplo, essa pressão, ela vem da luz no vaso ou porque o músculo contrai? Ou porque a luz vai diminuindo? E aí La presión es la fuerza que ejerce el líquido dentro hacia las paredes. Por ejemplo, nosotros estamos acá a 50. Estamos bien, pero si estuviésemos 120, estuviéramos apretando un poco más la pared, una mayor presión. Eso es lo que hace, es el líquido, es la sangre que está dentro que intenta salir hacia afuera, la que presiona la pared arterial y esa es la presión arterial. Então não tem relação com a musculatura. La arteria es rígida, la arteria no tiene una capa muscular tan importante. Ella lo que necesita es mantenerse fuerte para que no se rompa, porque la presión es alta en ese extremo. Vemos acá, desde el extremo arterial al extremo venoso, cómo va bajando de a poco.
estaba bastante alta y progresivamente va bajando hacia el extremo venoso. Acuérdense que les dije que las arterias mantienen presiones elevadas y las venas mantienen presiones bajas. Entonces pasamos ya al lado venoso ahora. Es el mismo gráfico, solo que está cortado. Este sería el extremo venoso del capilar. En ese extremo venoso vemos que la presión es bastante baja ya. La presión es baja y continúa bajando hasta que llega a ser casi cero cuando estamos a nivel de las venas cavas. Cuando estamos a nivel de las venas cavas llega a ser casi 0 milímetros de mercurio la presión. Vemos del lado derecho que la presión tiene ciertas variaciones, pero no llega a ser tan alta como el extremo arterial, el extremo del lado izquierdo. Sube, pero no es tan relevante, no es tan importante. La presión se mantiene entre los 25 y los 5 milímetros de mercurio, en comparación con las del extremo izquierdo, que se mantienen altas, entre los 120 y los 80, y van bajando progresivamente. La sangre se puede mover desde la aurícula izquierda hasta llegar al lado derecho, a la aurícula derecha, porque hay esa diferencia de presión, de mayor a menor presión. Si no entendieron el gráfico, cosa que es posible, porque es complejo, algunas conclusiones del gráfico que podemos obtener son que nuestra presión sistólica normal es aproximadamente 120, que es esto. Es el punto máximo en que nuestra válvula aórtica puede permanecer abierta. Después tiene que cerrarse. Nuestra presión diastólica es aproximadamente 80, que si recuerdan era el valor de la presión mínima para que la válvula aórtica se abra. La presión va disminuyendo progresivamente desde la aorta hasta llegar a casi cero a nivel de nuestras venas cavas. El mayor descenso de presión ocurre en las arteriolas. Si ustedes ven, por ejemplo, la aorta se mantiene entre los 80 y los 120. Las grandes arterias entre 120 y casi 80. Luego las pequeñas arterias entre 100 y 60. Pero ¿qué pasa en las arteriolas? Las arteriolas empiezan más o menos en el valor de 60, pero ellas bajan hasta casi 15. Desde 60 a casi 15 bajan. Es el lugar en donde hay una mayor variación de la presión. El lugar en donde bajó más rápido, en síntesis. Más de repente, en comparación con este extremo que baja, pero no baja tanto. El lugar en donde más desciende la presión, arteriolas. En los capilares siempre tenemos que tener presiones bajas para que pueda haber intercambio. Y que del lado pulmonar todo ocurre a presiones más bajas que en la circulación sistémica. Presiones más bajas. Hay tres principios básicos de la circulación que son importantes. Una es que el flujo sanguíneo depende de la necesidad del tejido, como les dije. Si un tejido necesita recibir mayor volumen de sangre, ese tejido va a recibir lo que está necesitando. Pero si un tejido no está tan activo, él va a recibir un menor volumen de sangre, un flujo sanguíneo menor. FS acá significa flujo sanguíneo. Tejido muy activo, flujo sanguíneo mayor. Tejido en reposo, flujo sanguíneo menor.
¿Cómo nosotros podemos regular esto? Que un tejido reciba más o que reciba menos. Por nuestras arteriolas, por sobre todo. Las arteriolas van a tener estructura muscular importante, que en esta imagen está representada como estos puntos de colores, como si fuesen puertas que se van a abrir y que se van a cerrar, para que el tejido reciba más o para que él reciba menos. También vamos a ver que el control nervioso y hasta inclusive las hormonas pueden colaborar. Segundo principio importante es que el gasto cardíaco, GC es gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. El gasto cardíaco va a ser la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Esto nos dice porque toda la sangre que recorre por nuestro cuerpo tiene que volver hasta el corazón. Toda la sangre que el corazón bombea tiene que volver hasta él. Y el corazón tiene que adaptarse a la cantidad de sangre que él recibe. Ley de Franz-Starling. Si él recibe más, él va a bombear más. Siguiente principio es el hecho de que nuestra presión arterial se regula por mecanismos que son independientes, principalmente por reflejos nerviosos, que pueden hacer que el corazón aumente su fuerza, es decir, que se contraiga más fuerte. También puede causar una contracción a nivel de las venas, para que las venas puedan facilitar este retorno de la sangre hacia el corazón. Porque son las venas las que van a traer la sangre para que el corazón bombee. También para mantener la presión dentro de los rangos normales, 120-80 milímetros de mercurio. La sangre circula siempre desde un punto de alta presión hacia un punto de baja presión. Si no hay diferencia de presión, la sangre no se mueve. Si el lado derecho del corazón trabajase con una presión mayor y el lado izquierdo con una presión menor, la circulación iría en sentido contrario. Iría desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha y desde ahí hacia las venas. O sea, totalmente ilógico, ¿verdad? Lo que hace que tengamos ese sentido anterógrado es la presión, la diferencia de presión. Eu não entendo como é que a veia tem quase zero pressão. Eu sei que ela tem as venas, mas tem que sofrer, ela tem que impulsionar as válvulas, tem que impulsionar o sangue antigravidade, contra a gravidade. Porque tiene músculo. Mas aí vai gerar pressão. Músculo se contrae. Então, isso geraria pressão. É isso que é sério. Claro que genera, pero no genera una presión alta. Ponele que llega a 2, 3, solo que este gráfico está de 0 a 20. O sea, hay un rango ahí. Puede estar en 2 o 3 o 5 o 7 milímetros de mercurio. Siempre trabajan a esa presión baja. Genera una presión porque se contrae, pero es una presión muy baja en comparación con esto. Al punto que ni siquiera se ve casi. Pero claro que hay una presión. Hay una relación importante entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Primeramente tienen que conocer la definición de flujo sanguíneo. El flujo es toda la sangre que va a atravesar en un punto de la circulación en un periodo de tiempo. Toda la sangre que pasa en un punto de la circulación en un periodo de tiempo. Y generalmente, creo que esto está diferente en el slide de ustedes, y generalmente se corresponde con el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el flujo sanguíneo total del cuerpo. Creo que en el slide ustedes dice otra cosa, ¿verdad? No estaba así como es.
Gente, respóndanme. Sí, es que estamos copiando. No saque foto de ahí, porque el de ustedes están más autorizados. No, esta última parte que no hay. Não tem, enviar todos em repouso. Aí eu ia excluir essa daí. Pero sí está acá, flujo sanguíneo total equivale al gasto cardíaco, 5 litros por Sí, minuto. está igual. Hasta se expressa em ml por minuto, litro por minuto. Tá hasta aí. Não, mas daí depois Aí, tem a que equivale ao gasto cardíaco. Sim, mais abaixo. Ahí abajo está, Produção sanguínea. ahí abajo está, porque este es un ensayo antiguo nomás. Já está mais atualizado, então. El de ustedes está más autorizado. Sí. Nossa, está dizendo assim, fluxo sanguíneo total de vale algo, acho que Así tiene que ser, não. tiene que ser. Yo puse eso porque confunden flujo sanguíneo total con flujo sanguíneo local. Flujo sanguíneo local es lo que va a recibir un tejido local, un órgano, un músculo local. Pero flujo sanguíneo total se refiere a toda la sangre que recorre en la circulación. Y por eso que es igual al gasto cardíaco. Porque el corazón bombea 5 litros por minuto y esos 5 litros tienen que regresar de nuevo para que él vuelva a bombear. Todo el tiempo sucede eso. Sí. Nuestro flujo va a depender de dos factores que van a ser la diferencia de presión, o sea, el gradiente de la presión, y la resistencia vascular. Porque nosotros tenemos que tener una diferencia de presión para que la sangre se mueva. Pero a la vez no es tampoco tan fácil que haya movimiento, porque tenemos algo llamado resistencia vascular. Resistencia es oposición, oponerse al flujo. Dentro de nuestros vasos tenemos resistencia vascular. Algunos tienen más y otros tienen menos. La sangre circula desde un punto de alta presión hacia un punto de baja presión. Pero no depende solo de que haya diferencia de presión, sino que también depende de la resistencia que nuestros vasos causen a la sangre. La sangre puede pasar siempre que los vasos tengan una baja resistencia, siempre que los vasos le permitan, siempre que los vasos tengan una resistencia baja. Tenemos una ley que se llama ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite calcular el flujo que pasa por un vaso sanguíneo. ¿Cómo? Considerando la diferencia de presión de un extremo con el otro extremo. P corresponde a presión. Y también la resistencia que el mismo vaso va a ofrecer a la sangre que quiere fluir. La ley de Ohm utiliza una fórmula para eso, en donde el flujo sanguíneo es el resultado de la diferencia de presión entre un punto y otro punto, dividido por la resistencia. ¿A qué se refiere esto en pocas palabras? Podemos comparar la presión que hay en la aorta con la presión que hay en un capilar. Tiene que haber esa diferencia de presión para que la sangre fluya, porque si no la sangre no fluye. De ahí que podemos decir que a mayor diferencia de presión o una menor resistencia, vamos a tener mayor flujo. Cuanto más diferencia hay, si por ejemplo la presión 1 es 120 y la presión 2 es 40, hay una gran diferencia. La sangre va a buscar moverse más rápido para disminuir esa diferencia de presión. Pero si por ejemplo la diferencia es, como vimos acá, entre las arteriolas y los capilares, ya no hay tanta diferencia de presión. Por eso que la sangre se mueve más lento. Tiene que moverse, tiene que haber un menor flujo.
A menor diferencia de presión o una mayor resistencia, menor flujo. Un ejemplo de esto es en el caso de la aterosclerosis. Si ustedes saben que la resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo, en un vaso sanguíneo que tenga esta gran placa, ¿cómo va a fluir la sangre? ¿Fácilmente o no? Va a tener una alta o baja resistencia. Alta resistencia. Vamos a tener una alta resistencia al flujo de la sangre en este caso. Por más de que tengamos una diferencia de presión, esta resistencia va a influir para que la sangre fluya más poco, más lento, para que sea un menor flujo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón para que esta placa no le afecte al flujo que llega a los órganos? Bombear más fuerte. Tiene que bombear más fuerte. Si la resistencia aumenta, como en este caso, el corazón tiene que bombear más fuerte, tiene que generar una presión más alta para que el flujo a los tejidos se mantenga. Porque si el corazón no hace eso, acá va a pasar menos flujo, los tejidos van a recibir menos flujo sanguíneo. El corazón tiene que bombear más fuerte y eso es lo que ocasiona que el músculo ventricular se hipertrofie. ¿Qué es lo que les pasa a los hipertensos de larga data? Por eso ellos tienen hipertrofia ventricular, porque su corazón se acostumbró a bombear más rápidamente, más fuerte, porque hay un aumento de la resistencia. Si aumenta resistencia, disminuye el flujo. ¿Qué yo tengo que hacer para que no disminuya? Aumentar la presión de nuevo. Uma vez que o coração liberou a hipertrofia, tem como reverter esse quadro? Si es que no hay compensación, ¿qué es la compensación? Que el corazón bombea más rápido. Si no hay compensación, va a llegar menos sangre a los órganos. Por eso tiene que haber la compensación y como consecuencia crece la pared ventricular. Bianca. Isso é educativo, hipertrofia não vai ser, nesse caso, seria específico para hipertensão arterial aparatosa ou se for fazer isso? No, porque la imagen muestra una hipertrofia ventricular izquierda nomás. Porque es la más común. La hipertrofia ventricular izquierda es la más común porque es el lado izquierdo el que tiene que bombear sangre a todo el cuerpo. Entonces es el que primeramente tiene que crecer. El derecho puede también sufrir hipertrofia, pero es mucho más para adelante. Primero es el izquierdo. La sangre puede viajar, puede circular dentro de los vasos sanguíneos de dos formas. Una es esta de arriba, que se llama flujo laminar, y otra es la de abajo, que se llama flujo turbulento. El flujo laminar es así, en capas. Cada flecha representa una capa de sangre. Ustedes piensan que la sangre es así un todo, ¿verdad? Pero son capas. ¿Qué tiene la sangre? Tiene glóbulos rojos, tiene plaquetas, tiene leucocitos. Esas estructuras celulares forman capas. Y en el flujo laminar circulan así, ordenadamente, cada uno en su fila, súper bien. Peso molecular, é por peso que eles se separam? No necesariamente por peso, por el espacio físico es. Pero en el flujo turbulento vemos que no es así, no es más ordenado
ya no es en capas, es un flujo caótico. Trombo, por exemplo, pode gerar um fluxo turbulento. ¿Cómo? Trombo, por exemplo, a placa tectónica pode gerar um fluxo turbulento, porque quando bate... Causa. Acá el flujo está normal, pero le encuentra la placa y allá para adelante se volvió turbulento. El flujo laminar es un flujo en capas, un flujo ordenado, organizado, en donde cada capa fluye paralela a la pared del vaso. Esta línea negra que ven ustedes es la pared del vaso. Y cada capa va a fluir así ordenadamente, paralelamente a la pared del vaso. Cada uno en su lugar. Este también es un ejemplo de flujo laminar. Tenemos algo llamado perfil de velocidad parabólica durante el flujo laminar. Que lo que nos dice es que, si ustedes ven esta imagen acá, para ustedes, todas las capas de sangre están circulando a la misma velocidad. No, ¿verdad? No pueden circular a la misma velocidad porque las capas que están más próximas a la pared sufren más resistencia. Mientras que las capas que están acá en el medio están más libres. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, esta pared que ustedes ven acá. Si yo fuese una capa de sangre, ni acá, Marcos. Si yo fuese una capa de sangre y estoy así paralela a la pared y yo me quiero mover, ¿quién se va a mover más fácil, Marcos o yo? Vamos a caminar. Marcos, ¿verdad? Porque yo no puedo, porque esta pared me detiene, porque tiene como una rugosidad. Así es el endotelio. Entonces Marcus se va y yo me voy dificultosamente. Así es el flujo, gracias. Así es el flujo laminar, así es el perfil de velocidad parabólica. En pocas palabras nos dice que la velocidad de la sangre no es igual en todos los puntos del vaso. Las capas que están en el centro van más rápido que las capas que están bien en contacto con la pared del vaso. Y ahí, si trazamos una línea acá, forma una parábola. Por eso se llama perfil de velocidad parabólica. Esto habrán dado en el colegio, en ensino medio, no sé. Alguna vez habrán dado. Ahora, en comparación con el laminar, tenemos al turbulento, en donde vemos que la sangre no va en capas, donde va de forma desordenada y donde se van mezclando una capa con otra capa, continuamente. Es una capa bastante desordenada, así como vemos por ejemplo en este video. El líquido que fluye por acá fluye más ordenado que el que se encuentra con todas las otras capas. Así es un flujo turbulento. ¿Por qué puede pasar? ¿Por qué hay flujo turbulento en el cuerpo? 4 motivos pueden causar flujo turbulento. Por ejemplo, si la velocidad del flujo es muy grande, la presión arterial sube mucho y el flujo puede volverse turbulento. Por ejemplo, si atraviesa alguna obstrucción, si en algún punto del vaso sanguíneo hay una obstrucción, como por ejemplo una placa de ateroma, ahí vamos a tener un flujo turbulento por causa de esa placa. También podemos tener un flujo turbulento cuando la sangre hace un giro brusco. Por ejemplo, la sangre está circulando por una arteria y después esa arteria se empieza a dividir en ramas más pequeñas para ir a otros lugares. En esos puntos de división puede haber un flujo turbulento momentáneo, ¿verdad? Algunos flujos turbulentos. O aumento de batimentos cardíacos também afeta, tipo, fazer uma atividade física. Genera una velocidad más grande.
genera un flujo turbulento. Sí. En este video nosotros podemos ver el flujo laminar y el turbulento. Acá es laminar, ahí es turbulento. Porque el bebé sería una obstrucción al paso del líquido. Así también se mueve la sangre cuando hay obstrucción. Caótica, ¿verdad? Pobrecito. Es como una percha, como lo limpié. Sí, igual. ¿En cuál de los dos tipos hay más resistencia? ¿En el laminar o en el turbulento? En el turbulento, ¿verdad? La misma imagen, flujo laminar ordenado y acá un flujo turbulento porque hay una placa. Entonces lo que sucede, viene el flujo laminar, encuentra la obstrucción y desde ahí para adelante se vuelve turbulento. Este sería ¿qué flujo? Laminar y este turbulento. La velocidad en cuál es más rápida. Es más rápida y es un caos. También tenemos algo muy importante llamado ley de la cuarta potencia del diámetro de un vaso. La ley de la cuarta potencia del diámetro de un vaso lo que nos dice es que si nosotros alteramos el diámetro de un vaso, el flujo sanguíneo va a aumentar, y no va a aumentar poco, va a aumentar enormemente. Si vemos en esta imagen, diámetro 1, diámetro 4. En esta imagen, este vaso a un diámetro de 1 permite el flujo de 1 milímetro de sangre por minuto. Pero acá se aumentó el tamaño, el diámetro del vaso. Y el volumen de sangre aumentó de forma considerable. Pasó de 1 a 256. Hicimos un cambio mínimo en el diámetro, pero el flujo aumentó demasiado. Eso es lo que hacen nuestras arteriolas, que son las que pueden hacer esto de aumentar su diámetro o disminuir su diámetro, para aumentar el flujo o disminuir el flujo sanguíneo. En estas dos imágenes, ¿en cuál de los dos la sangre va a fluir más? ¿Por qué la derecha? Porque aumentó el diámetro. Entonces aumenta el diámetro y tenemos un aumento también del flujo sanguíneo. Esta ley es lo que hace que nuestras arteriolas puedan, como ya les comenté, cerrarse para casi desaparecer el flujo sanguíneo y también provocar un inmenso incremento del flujo si el tejido necesita. Cuando nuestros músculos se ponen a contraerse intensamente en la actividad física, esta ley es lo que permite que llegue más sangre al tejido. La ley de la cuarta potencia. La palabra hematocrito, ya saben lo que significa seguramente. La cantidad, la parte, la proporción de la sangre que tiene únicamente glóbulos rojos. Esto también le afecta al flujo sanguíneo, porque cuanto más hematocrito nosotros tengamos, cuanto más glóbulos rojos nosotros tengamos, vamos a tener más elementos sólidos en la sangre. Y si tenemos más elementos sólidos en la sangre, esos elementos van a estar más compactos entre sí. Van a tener un menor espacio para fluir. Y eso como consecuencia hace que la sangre se vuelva espesa, que ella tenga una dificultad para movilizarse.
bien. Pasa en la deshidratación, muy bien. Es esto. Si aumenta la cantidad de glóbulos rojos, hay menos espacio entre los elementos celulares y la sangre se vuelve más espesa. En comparación con cuando hay más espacio y la sangre fluye de forma más relajada, más en capas, más ordenada. Si aumenta más poquito, la sangre se vuelve espesa. ¿Qué es el hecho de que la sangre se vuelva espesa? Que se vuelva lenta de fluir. El flujo sanguíneo disminuye. También, ya mencionamos, un hematocrito elevado aumenta la viscosidad de la sangre. Si aumenta la viscosidad de la sangre, disminuye la fluidez. Por ejemplo, tenemos acá dos líquidos. Un líquido que tiene una alta viscosidad y un líquido que tiene una baja viscosidad. ¿Cuál fluye más fácilmente? El de baja viscosidad. La sangre también es así. Cuando hay un exceso de hematocrito, fluye así, lento, espeso. Cuanta más resistencia hay, menos flujo sanguíneo hay. Si la sangre se vuelve más viscosa, es más difícil para que el corazón bombee. Para que él bombee la misma cantidad, tiene que hacer más esfuerzo. Eso no es bueno porque es peligrosa la posibilidad de producir trombos. Porque hay tantos elementos celulares que están tan en contacto uno con otro que pueden adherirse a la pared del vaso, ir formando un trombo que se puede ir al corazón, se puede ir al pulmón o se puede ir al cerebro a causar una ACV. La sangre no puede ser tan viscosa entonces. Si eso pasa, si la sangre se vuelve muy viscosa, también vamos a tener una menor perfusión a los tejidos, porque la sangre se está moviendo lento, difícil. Como consecuencia vamos a estar así cansados, podemos tener mareos, también podemos tener inclusive dificultad para respirar, entre otras cosas. Y por último, la distensibilidad vascular. Tenemos arterias y tenemos venas. Entre los dos, las arterias son levemente flexibles, pero son más rígidas que las venas. Las venas son más elásticas, más flexibles, por eso ellas pueden distenderse para almacenar grandes volúmenes de sangre. ¿Cuál de los dos tiene una mayor distensibilidad? Venas. Las venas. ¿Tienen alguna pregunta? Antes de que yo me vaya, yo no quiero que ustedes piensen que Lorena me contó todo esto. No quiero que se vayan a atacarle, porque no fue ella la que me contó. Porque sé que van a hacer eso cuando yo me vaya. No fue ella la que me contó. É porque hoje também teve uma briga lá no grupo. Todo mundo ali foi insultando um ao outro. Começou com alguém chamando Lorena de lixo, aí depois foi indo e foi só ficando pesado. Um grupinho, não foi todo mundo. Tá todo mundo se atacando. Tipo como se a gente tivesse Gente, acho que esse assunto não desrespeita a professora, né? O que foi falado lá no grupo, foi briga entre nós que somos alunos, não é nada a ver com a professora. Então, não tenho que falar pra ela, nem que explicar pra ela.
Ninguém conversar arquivo lá.